Bueno, acá estamos de vuelta. Espero que cada vez seamos más. Mandaremos saluditos al final del programa. Quédense. Súmanse, quédense, bánquense esta dupla. Ahora viene la segunda parte del programa que también es seria, por más que no queramos, hay una parte de seriedad. Voy a hablar de un escritor que a mí me marcó muchísimo en mi carrera de literatura, que es Bertolt Brecht, pero no solo me marcó por su narrativa, por su dramaturgia, sino por su pensamiento, ¿no? Y un poco viene a cuento de esto de unir la música con la literatura y estas improntas que, como bien nos contaba Hernán, intentó Madonna desde la música. Bueno, Bertolt Brecht, en el contexto al que él le toca, lo intenta desde la literatura. O más bien desde la dramaturgia, que era lo que él manejaba, ¿no? Todo lo que era obra de teatro, bueno, Madre Coraje. El que ha leído algunas obras de Brecht sabe las referencias, pero la ópera de 2 centavos y Madre Coraje son como las más conocidas. Tiene otras cosas que no son tan conocidas. Hoy voy a leer una de esas cosas que no son tan conocidas y que espero que les guste. Pero primero vamos al análisis. Esto se pone entretenido en la última columna que es en Narnia. Les prometo que por ahí vamos a hacer un poco de toda la falopa del mundial. Pero está bueno combinarnos a pensar entre todos. Está bueno traer estos autores, estos cantantes, estas pop-stars para reflexionar sobre su vida y su recorrido. Y está bueno, si no lo conoces a Brecht, que busques algo de él y leas. Y está bueno volver a leer también y volver a pensar. Hay escritores que cuentan historias y hay escritores que cambian la forma en que miramos el mundo. Bertolt Brecht fue uno de ellos. No escribió para entretener, escribió para incomodar, para despertar, para obligarnos a pensar incluso cuando preferíamos emocionarnos. Y quizás por eso, 80 años después, sigue siendo uno de los autores más actuales. Porque vivimos en una época donde nunca hubo tanta información y, sin embargo, cada vez pensamos menos. Brecht nació en Alemania en 1898. Vivió la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nazismo, el exilio y la Segunda Guerra. Fíjense, no es poco, ¿no? Vio como un pueblo culto con universidades, científicos, filósofos y artistas podía terminar entregándose a un discurso que anulaba el pensamiento crítico. ¿Les suena? Cuando Hitler llegó al poder, sus libros fueron quemados en las plazas junto con los de Thomas Mann, Freud y otros tantos. Brecht tuvo que escapar. Vivió exiliado en Dinamarca, Suecia, Finlandia y Estados Unidos. Perdió su país, pero nunca dejó de preguntarse cómo una sociedad podía dejar de pensar. Toda su obra intenta responder esa pregunta. Hasta ese momento, el teatro buscaba que el espectador olvidara que estaba viendo una ficción. Uno se emocionaba con Romeo y Julieta, lloraba con Hamlet o sufría con Edipo. Cuando terminaba la función, se iba a su casa conmovido. Para Brecht decía que eso no alcanzaba, porque uno puede llorar 2 horas en un teatro y al salir seguir aceptando las mismas injusticias de siempre. Entonces inventó otra forma de hacer teatro. Y acá viene lo más interesante de Bertolt Brecht. Seguramente escucharon hablar de la cuarta pared. En un escenario hay 3 paredes visibles, la cuarta es imaginaria, es la que la separa a los actores del público. Mientras que esa pared existe, los personajes hacen como si nadie los estuviera mirando, pero Brecht la rompe. Los actores hablan con el público, los mira a los ojos, interrumpen la historia, cambian de personaje delante de todos, muestran las luces, los decorados, los mecanismos del teatro. ¿Por qué hacía eso? Porque quería impedir que el espectador se dejara arrastrar solamente por la emoción. Quería que recordara todo el tiempo que estaba viendo una representación. Y entonces aparecía la pregunta, ¿por qué este personaje hace esto? ¿Quién se beneficia? ¿Podría ser distinto? Este recurso tiene un nombre complicado en alemán, bueno, ni lo voy a decir, bueno, no importa. En castellano se traduce como efecto de distanciamiento, porque si lo digo en alemán me van a decir, lo pronunció mal. Bueno, entonces búsquenlo o lo repongo yo después en las redes. Pero en español se llama efecto de distanciamiento, que parece totalmente lo contrario, ¿no? Efecto de distanciamiento cuando en realidad rompes la cuarta pared para acercarte. ¿Qué significa eso? No significa volverse frío, significa tomar distancia para pensar mejor, porque cuando algo nos emociona demasiado dejamos de analizarlo. Y cuando algo nos resulta demasiado familiar, dejamos
de cuestionarlo. Brecht quería romper esa comodidad, quería que el espectador dejara de consumir historias que empezara a discutirlas. En el fondo, lo que proponía era revolucionario. No cambiar el teatro, cambiar ciudadanos. Y acá aparece algo que me parece a mí curiosamente fascinante. Nosotros creemos que la cuarta pared existe solamente en un escenario, pero Brecht diría que también existe en la vida. La televisión construye una cuarta pared, las redes sociales construyen otra, los discursos políticos constituyen otra, las consignas, los algoritmos, las tribunas. Todos intentan decirnos qué sentir antes de que pensemos a pensar. Y romper esa cuarta pared significa recuperar algo que parece simple, pero cuesta muchísimo, hacerse preguntas. O como siempre insisto en mis redes sociales, vivir en estado de pregunta, que significa no aceptar la realidad como me la dan, sino que cuestionarla. Hace apenas unos días vivimos el Mundial. Vamos a remitirnos a eso, ya que todos quieren hablar del Mundial, vamos a hablar del Mundial. Pasó algo muy interesante, ¿no? Muchísimos argentinos tuvieron la sensación de que buena parte del mundo quería ver perder a la selección, ¿no? ¿Pasó eso? Digo, más allá de lo que puedan pensar algunos, pasó eso. En redes sociales aparecieron burlas, provocaciones, celebraciones cada vez que Argentina atravesaba un momento difícil. La bandera de las Islas Malvinas que llevaron algunos hinchas volvió a instalar una discusión que para nosotros nunca dejó de existir. Después de la final también hubo repercusiones dentro y fuera del país sobre la manera en que se vivió el torneo, el nacionalismo, los símbolos y la identidad argentina. Cada uno podrá interpretar estos hechos de manera distinta, o sea, cada uno tendrá su propia visión de lo que pasó. Habrá quienes crean que existió un clima especialmente hostil hacia la Argentina, habrá quienes piensan que las redes amplifican todo y generan esta percepción, pero Brecht probablemente no respondería cuál de las dos posiciones tiene razón. Nos haría otra pregunta. ¿Somos capaces de tomar distancia de aquello que más nos emociona? Porque el problema nunca fue emocionarse. El problema empieza cuando la emoción reemplaza el pensamiento. Y ahí aparece una palabra que surge, ¿no?, en todo este torneo, que es la palabra patria. Qué palabra hermosa para muchos de nosotros que la sentimos de verdad, ¿no? Y qué palabra peligrosa cuando alguien pretende apropiársela. Brecht desconfiaba profundamente de quienes hablaban todo el tiempo de patria para evitar que la gente hiciera preguntas. Porque una patria no necesita fanáticos, necesita ciudadanos. Hay una diferencia enorme entre patriotismo y obediencia. El obediente nunca pregunta, el patriota sí, porque quiere a su país y quiere que su país sea mejor. Criticar a un país no significa odiarlo, del mismo modo que señalar un problema en una familia no significa dejar de quererla. Al contrario, muchas veces es exactamente al revés. Solo intenta mejorar aquello que ama quien todavía cree que vale la pena hacerlo. Entonces la cuarta pared vuelve a romperse, porque cuando termina un mundial, cuando se apagan las cámaras y desaparecen los relatos épicos, la realidad sigue esperando. Siguen los problemas económicos, las discusiones políticas, la desigualdad, las esperanzas, las frustraciones, el espectáculo termina, la ciudadanía empieza. Y ahí Brecht vuelve a preguntarnos, ¿vas a seguir siendo espectador? ¿Vamos a seguir siendo espectadores? ¿O vamos a convertirnos en protagonistas de la realidad? Quiero terminar con un poema de Brecht que se llama A los que dudan, que es un poema que yo conocía, pero si alguien vio la película Viva la Libertad, que es italiana, ahí también les va a resonar. Fue escrito durante el exilio cuando parecía que todo estaba perdido, pero como suele ocurrir con los grandes autores, terminó hablando mucho más de la condición humana que de una época determinada. No ofrece soluciones fáciles, no promete héroes, no dice quién tiene razón, hace algo mucho más incómodo. Se los estoy narrando, pero, le estoy diciendo un análisis previo al poema, ¿no? Nos devuelve la responsabilidad de pensar por nosotros mismos. Dice así, a los que dudan. Nuestra causa va mal. La oscuridad aumenta. Las fuerzas disminuyen. Ahora, después de haber trabajado durante tanto tiempo, nos hallamos en una situación peor que al comienzo. Sin embargo, el enemigo sigue ahí, más fuerte que nunca. Sus fuerzas parecen acrecentadas y presenta un espectro invencible. No se puede negar que hemos cometido errores. Nuestro número se reduce. Nuestras palabras de orden se encuentran en desorden. El enemigo distorsiona muchas de nuestras palabras hasta hacerlas irreconocibles. Aquello que dijimos ahora parece falso, mucho o poco con que contamos ya. ¿Somos lo que ha quedado marginados de la corriente de la vida? ¿Marcharemos hacia atrás sin nadie que nos comprenda y sin comprender a los demás?
¿No hemos tenido suerte? Te preguntas estas cosas. No esperes ninguna respuesta, salvo la tuya. Quizás esa sea la enseñanza más profunda de Brecht. No nos dice qué pensar, nos enseña a desconfiar de las respuestas demasiado fáciles. Nos recuerda que una democracia necesita ciudadanos críticos, no espectadores, que el amor a la patria no consiste en repetir consignas, sino en comprometerse con ella, incluso cuando no hay una señal, incluso cuando hay que señalar sus errores. Después de un mundial, después de una elección, después de cualquier momento que nos sacuda como sociedad, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Vamos a limitarnos a mirar la realidad desde la tribuna? ¿O vamos a romper esa cuarta pared y convertirnos en protagonistas? Porque como escribió Brecht, la única respuesta que realmente importa es la que cada uno sea capaz de construir por sí mismo. Bueno. Y básicamente traerlo a Brecht y traer un poco todo este cuestionamiento y el romper la cuarta pared tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que vamos a hablar en la última sección, pero que también tiene que ver con lo que venimos charlando en todo el programa, ¿no? No conformarnos con lo que vemos, entender que en la teoría del iceberg, de la literatura, ¿qué significa? Que vemos la punta del iceberg, pero nunca lo profundo. Entonces, si no estoy viendo todo, si hay una parte que no me están mostrando, o sea, si hay una parte y no el todo, no puedo creerme solamente lo que veo. Tengo que al menos preguntar. Y preguntar no significa cuestionar todo y creer en conspiraciones. Significa preguntar. Preguntar como forma de vida, como método e instrucción de vida, que nunca muera la curiosidad. La curiosidad mató al gato, pero por lo menos murió sabiendo. Que no nos pegue tanto el es lo que hay, una de las frases más pedorras que detesto. Es lo que hay. No, la verdad que no. Agradezco en eso a mis padres que me criaron y me inculcaron, y me fui topando con maestros que de alguna forma también me generaron esa inquietud. Yo naturalmente soy bastante inquieto y bastante curioso, entonces, bueno, la importancia también de los nuevos padres que se quedan con esta crianza que lo hablamos, Guarani, esta crianza, ay, bueno, vamos a tratar de entender por qué estás como cosas. No, un límite, un indicador de, che, no es la vida esto. También como adultos responsables que somos, quiero creer, emocionalmente responsables, quiero creer, también como para preguntarnos y seguirnos preguntarnos como método de vida. Creo que en el momento en que gana la anestesia social generalizada y gana esta anestesia también que la trasladamos al rubro personal, están ganando quienes no vemos, quienes por alguna razón, quizás ahí está el poder real, les convenimos dominados, dormidos, anestesiados, y esta cosa de no aceptemos todo como viene. Pasivos. Sí, no sexualmente hablando. No, pasivos sino pasivos en todo sentido. Pasivos. Cuestioná, preguntá, y si no tenés ganas, de pronto acércate a alguien que sí, y que de alguna forma eso también se va nutriendo, se va contagiando, así como el puterío y las puteadas de los haters en las redes se van plegando y se van pegando y se van contagiando. Che, tratá de, si te sentís bajoneado, acércate a una persona. Creo que este programa nació también de eso. Si nos sentimos bajoneados y sentimos que nos vamos a caer, aferrarnos también en el buen sentido, no ser pegotes, porque sí, estúpidamente pegotes, sino pegarnos como comunidad al otro, que quizás si en un rubro está mejor que uno, y bueno, puede escucharnos y decir, che, escuchemos al otro, que puede tener otro bajón, pero bueno, vos también lo escuchás e intercambiás esa escucha. Entonces, bueno, contagiar un poquito de buena energía y volver al estado de pregunta y a la escucha permanente y al debate, gente. Debate. Debate significa intercambiar ideas y no vamos a estar de acuerdo porque es un debate. Justamente debatir tiene que ver con esgrimir ideas diferentes y poder argumentar cada una de esas ideas. Volver al debate significa eso. Que no haya debate significa la anulación total del pensamiento y de cualquier cuestionamiento que yo haga de cualquier cosa. Puede ser el mundial, pueden ser las elecciones, puede ser la democracia, puede ser la justicia que hoy no veo, pueden ser un montón de cosas, la religión, la dirigencia que tenemos hoy que está dormida, pueden ser un montón de conductas que veo que son irrisorias en un momento tan horrible como el que estamos viviendo, y puede ser este padecimiento que estamos colectivamente viviendo y que en algún punto no puede ser expresado más que con euforia, porque de otra manera no logramos
no logramos todavía que aflore. Pero bueno, vamos a seguir hablando en la última columna. Ahora, si querés, pasamos al tema de Madonna erótica y volvemos después de la tanda para seguir charlando con esto. Y relajarnos un poco. Sí.